directora, claro que sí. Estoy con Juan Cheput para conversar. Bueno, son varios temas. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido, congresista de Peruanos por el Cambio. Varios temas porque te habíamos convocado para hablar del mensaje presidencial de ayer, pero está ocurriendo que la abogada de Keiko Fujimori, se le ha incluido en el caso Cocteles junto con otros 5 abogados, y esto del diezmo que se le retiene a los militantes o no militantes del APRA. Empecemos por el tema del mensaje, porque puntualmente en el tema de la inmunidad parlamentaria ha sido crítico. Pero quiero conocer primero tu reflexión en general del mensaje de anoche del presidente de la República. Considero que el presidente tiene todo el derecho a la euforia como consecuencia de... Euforia, ¿crees que está eufórico el presidente? Pero la euforia es un atributo en los políticos. Los políticos tenemos que saber demostrar que estamos contentos con un resultado, e indiscutiblemente el presidente ha tenido una victoria aplastante el último domingo. No es como algunos dicen en un ejercicio comparativo, ellos obtuvieron 4 millones, nosotros 10, porque es mezclar papas con camotes. Un referéndum es una cuestión mucho más acotada, es un sí o un no respecto a un conjunto de preguntas, pero eso no desmerece en absoluto que el presidente haya tenido un triunfo aplastante. Considero yo que a partir de allí también hace muy bien en plantear una agenda, es decir, en seguir hacia adelante. Él es el jefe de Estado y tiene todos los atributos como para poder tratar de colocar la agenda. Ahora, en lo que yo discrepo es en algunos tópicos. Por ejemplo. Por ejemplo, el que tiene que ver con la inmunidad parlamentaria y el hecho que la opinión pública, más que el presidente, considere que lo que llegue al Congreso como consecuencia de una sugerencia de una comisión de alto nivel tiene que ser aceptado tal y como he leído en redes sociales. Es ahí donde como político me corresponde decir, cuidado. Ya, pero eso es una interpretación. El presidente lo que ha dicho es... Por eso digo, no el presidente, sino las redes, por eso he dicho. Así es. ¿no? Okay, claro. me corresponde a mí aclararles a los que como consecuencia del mensaje están malinterpretando. El Congreso va a recibir, obviamente, lo que señale esta comisión, pero ahí sí tiene que haber un gran debate que no ha habido en torno a lo del referéndum. Yo no de ahora, sino de hace mucho tiempo, creo en la bicameralidad, aún más cuando en el Foro Democrático nos enfrentamos a Fujimori, era por el retorno a la bicameralidad en el año 97, cuando Fujimori tenía 89% de popularidad, y no como consecuencia de un referéndum, sino de un triunfo electoral, el de 1995. Pero es que en el tema de la bicameralidad venía con trampa, lo ha vuelto a decir el presidente de la República, y no entiendo cómo en la bancada, su ministro de Justicia y de su premier firmaron todo bien con este proyecto que venía contrabando. Entonces, eso no se entiende. Por eso te digo, por eso no es solamente un tema de la bancada, sino también de sus 2 ministros. Pero de eso no se habla en el mensaje. No. Sino la bancada, ¿no? Que le parece mal. Bueno, yo creo de que llegó el momento de la calma. Que está bien exigir, pero también administrar nuestro entusiasmo. ¿Por qué? Porque el Perú no da para más. Porque el presidente administra su entusiasmo. El gobierno, diría yo, porque el premier también ha sido excesivamente soberbio, creo yo, cuando ha tenido expresiones de que no tenemos ni bancada, no tenemos... Pero es que si Gilbert Violeta dice horas antes de conocerse los resultados del referéndum que debe irse a su casa, que se debe buscar un reemplazo de premier porque no tiene capacidad de diálogo con nadie en el Congreso. Claro, yo estoy en desacuerdo con ese tipo de declaraciones, considero que eso es potestad del presidente de la República, pero ahora, mira, estamos viendo varios eventos solamente hoy en la mañana, los 2 que tú has mencionado, el comunicado del Partido Aprista por los aportantes, el tema de Juliana Loza, y habría que agregar que Alan García no se quiso presentar ante la Fiscalía para hablar sobre el caso de Carlos Morán. ¿Lo van a interpelar? Él es el primer interesado en ir a dar su testimonio porque él ha dicho me están chuponeando, pero no va a defender, no da sus alegatos, no su denuncia, el lunes se va a sustentar. O sea, esa cuestión, esa moción ya nace muerta, porque el interesado no impulsa con sus declaraciones que la Fiscalía haga un trabajo efectivo. Entonces, ¿en qué queda? En lo político, en que simplemente es un show que lo que está buscando es mantener vivo el clima de la persecución política que en la práctica no existe, porque el propio presidente hace que muera ese tema de la investigación en la Fiscalía por falta de impulso de parte, que es como se conoce cuando uno quiere sacar adelante un tema determinado. Como no hay impulso de parte, y él es la parte interesada, pues simplemente la Fiscalía ya no tiene los elementos como para seguir indagando. Entonces, es una contradicción tremenda, ¿no? Entonces, ahora, citabas estos elementos a propósito de
el exceso de entusiasmo que están mostrando desde tu punto de vista el presidente y el premier. ¿Cuál es tu visión para entender por dónde va la cosa? Que necesitamos ese entusiasmo, pero para las grandes reformas que el Perú necesita. Yeah. La reforma política es algo más complejo, más acotado y que puede ir en paralelo a reformas fundamentales. Desde mi punto de vista, profundizar la reforma educativa, ver todo el tema de la gran reforma laboral que no puede quedarse en una batalla entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, todo lo que tenga que ver con la seguridad ciudadana y fundamentalmente el tema de la reconstrucción y la infraestructura a nivel nacional. A mí me hubiera gustado escuchar que se convoca un comité de notables, pero para la reforma laboral. Hay que desvacacionalizar el tema de la reforma laboral, porque no puede ser... Entonces nos hemos entrampado en un tema que no es que sea menor, pero o sea, se requiere cosas... Claro, y es algo que... es romper huevos, pues ¿quién quiere comprarse el pleito de romper huevos para hacer esa tortilla? No es popular hablar de eso. Es que ese es el problema. La historia no se repite, pero rima. Porque lo mismo me pasó con Pedro Pablo Kuczynski en el año 2005 y luego con Fernando Zavala. El eterno conflicto entre el MEF y el Ministerio de Trabajo. Entonces hoy, con otros actores, son los mismos elementos. ¿Y qué ha pasado? Han pasado 13 años en los cuales el Perú sigue acumulando informales y más bien el gran problema de la popularidad, y yo lo digo esto con bastante aprecio por el presidente, es que por conservarla me olvido de las reformas. Y ese es el drama en cualquier político que no entiende, y no me refiero al presidente, si yo hablo de cualquier político, que la popularidad debe ser lo que nos permita impulsar grandes temas porque tengo un mandato que hace que el aspecto docente llegue más rápido o de otra manera, o de una manera más directa al pueblo. Pero cuando uno utiliza la popularidad y ve en la popularidad el objetivo y no las reformas, claudica, que es lo que pasó con Castañeda Locio en sus mandatos anteriores como alcalde. 75, 80 y no hacía nada. ¿Su objetivo, tú crees que el objetivo del presidente es mantener esa popularidad? No, si no se va a poder reelegir. Estoy haciendo una reflexión. No, pero no es una cuestión de... Pero también cómo queda eso para después si es que pretende volver a postular. No sabemos... Proteger un caudal. Eso para después si es que pretende volver a postular. No sabemos... Proteger un caudal político que pueda servirle más allá del 2021. Así es, en materia política yo nunca señalo que alguien... ¿Crees que el presidente Vizcarra está haciendo ese cálculo? En ese sentido yo lo hago... Ningún político puede plantear que una persona no va a postular, ¿no? O sea, yo creo que la postulación se da en el momento y tú sabes que ahí siempre surgen voces, ¿no? Por mandato del pueblo, porque me lo piden las bases, ¿no? Entonces eso es mejor ni meterse. Pero lo que sí creo yo es que a veces las popularidades nos llevan a un tema de inmovilidad. Por conservarla no hago nada, defiendo el statu quo. Entonces, como no me da la impresión de este mensaje del presidente. Más bien yo he visto una vez más un presidente con reflejos, ¿no? Porque, no, pero eso está bien. Yo no estoy diciendo que no los haya tenido. Y les ha puesto una vez más la pelota en su cancha, en el Congreso de la República. El statu quo acá están nuestras propuestas, perfeccionenlas, debátanlas. ¿Qué significa el statu quo? Sí. Simplemente para desarrollar mi idea. Que lo que ha funcionado actualmente se mantiene. Entonces, confrontar con el Congreso, desde este punto de vista, plantear la reforma política, es el statu quo, porque ya se viene haciendo. Lo que yo digo es, hay que utilizar esa popularidad que me parece importante y meritoria del presidente, que se la ha ganado a pulso y nadie le quita ese activo, en impulsar las grandes reformas, como por ejemplo la laboral. Es allí donde hay un drama de 80% de peruanos que hoy día... Están en la informalidad sin ningún beneficio. Reciben sus sueldos con un recibo, una propina, un honorario profesional y no están cotizando ni para pensiones, ni para salud. O sea, lo que le reclamas al presidente es que se compre ese pleito, y porque ahí vamos no a estar, es popular. Y no tengan la menor duda, porque el otro tema tiene que ver con la seguridad, el otro tema tiene que ver el económico, el tema de las exoneraciones. Pero son temas que ha abordado en su mensaje, ¿no? No, yo he visto una relación de obras, pero yo creo que tiene que haber las grandes reformas que el Perú necesita, porque si no será otra oportunidad perdida y el Perú llegará al 2021 con más problemas que ventajas. Si ahora, hay gente que puede estar escuchando, te puede decir, lo que pasa es que Juan Cheput no quiere que le toquen la inmunidad parlamentaria, no quiere que se reforme el statu quo de los congresistas ahora, que además ya no van a poder ser reelegidos. Pero por eso mismo, porque no voy a ser reelegido, creo yo que es una institución que tiene que permanecer. Hay otros mecanismos más importantes que la inmunidad. Siempre nos fijamos en la puerta de salida o en la sanción antes que en la puerta de entrada. La democracia interna es el origen de todos los problemas. Y te doy varios ejemplos. Mira, en este instante tenemos gobernadores que no son reelectos a nivel nacional que están implicados en delitos. ¿Qué significa eso?
¿Valió de algo la no reelección en materia para mí de el tema alcaldes es sumamente polémico. A mí, yo lamento que hay congresistas que no van a poder repetir el plato y que debieran. Claro, pero yo te estoy demostrando con hechos concretos de acuerdo. que la no reelección no garantiza nada. Ahorita están deteniendo al alcalde electo de Olmos. Están deteniendo, tiene problemas el alcalde de Arequipa, tiene problemas... el alcalde de Piura denunciado por agresión sexual. El alcalde de Arequipa, 2 denuncias, hasta 3 por agresión sexual. También. Así es. Entonces, ¿no? A ver... Mandrío tiene el Callao. Lo que pasa es que, no la desesperación, pero la iniciativa viene al ver casos como Benicio Ríos, que ya está cumpliendo prisión, o Edwin Donaire, que se entiende la figura de inmunidad parlamentaria como impunidad. Por eso señalo... Entonces, en el Congreso se blindan, o Torongo no come Torongo. Por eso señalo que la reforma, más que atacar la inmunidad, tiene que atacar varios frentes. Es muy fácil decir, voy a gobernar en base a lo que digan las encuestas, y como las encuestas señalan la inmunidad no sirve, bueno, me voy contra la inmunidad. Cuando es un sistema de pesos y contrapesos, podría haber renovación por tercios, se puede exigir que... Ahora, pero abre la puerta a que este debate se produzca en el Congreso de la República. Así es, mira, hoy en día, por ejemplo, una persona que no ha sido condenada firmemente puede postular. Eso es un estímulo para los que están en procesos en marcha, entonces postulo para brindarme. Exacto. Pero sin embargo, si la ley simplemente se cambia, las personas que tienen procesos no pueden postular. Es que debería ser así, pero esas son cosas que deberían debatirse, pues a propósito pero no es la inmunidad. Ya, ¿me entiendes? Ok, pero... A lo que voy, igual como pasó con los proyectos de referéndum del Ejecutivo, que fueron perfeccionados, que algunos estaban mal diseñados y los arreglaron y otros quedaron como la bicameralidad, es la oportunidad para debatirlos. Claro, mira, y también hay un problema en el Congreso. El Congreso está representando a sectores demográficos, o mejor dicho, una sociedad que ya cambió su sentido del voto. No puede seguir teniendo esa mayoría y esa expresión en comisiones fuerza popular. En estos momentos, al no reconocerse a las bancadas de las personas que han renunciado, todos se están tomando decisiones sobre 109 congresistas. Y de esos 109 congresistas, 66 son de la PRIMO y del Fujimorismo, entonces tienen mayoría en todo. Exacto. Y por eso es que sacan proyectos de ley como el del financiamiento ilegal. Entonces, el presidente del Congreso, yo no tengo la menor duda que ya está pensando en que el fallo del Tribunal Constitucional se operativice, se desarrolle, se ponga en ejecución, y el resto de parlamentarios, que en estos momentos son 21, formen la bancada que crean conveniente, y de esa manera... ¿Tú crees que eso debería ser? Permitirles que formen una bancada, porque por ejemplo Luciano López, abogado constitucionalista, sugiere que simplemente si te vas de tu bancada, te vas del Congreso, porque la curul es del partido y no del congresista que resulta electo. De la silla vacía que hay en Colombia. Y que pase el accesitario en todo caso, ¿no es cierto? Porque dice, si tú renuncias, si no puedes votar corporativamente, colegiadamente, no sé cómo se le llama, con tu partido, bueno, entonces te tienes que ir. Mira, el desafuero de un parlamentario puede significar la pérdida de curul, porque si es que lo pierdes, y si es que renuncias, te vas tú y dejas la curul, ¿no? Entonces, acá... lamentablemente te vas y te vas con todos tus privilegios. Entonces, eso es parte de un gran debate que se tiene que hacer, por eso te digo que es sumamente complejo. Ahora, el gran mérito del presidente es que tiene una capacidad para colocar esos temas en agenda. Lo único que yo pido es, respiremos profundo, calma y no la confrontación, porque por algo estoy metido en esto de los 17 años. En política, toda acción genera una reacción. Y hay mucha gente que está con los brazos cruzados, esperando que cambien los tiempos para contraatacar. Entonces, para no llegar a ese extremo, a 3 años del Bicentenario... Si es así, lo que miramos hacia el 2021, o sea, los 2 años que restan van a seguir siendo de confrontación. Por eso, entonces alguien tiene que decir, calmémonos, el Perú está expectante, este es un Congreso que se va, nadie se quiere atornillar ni cosa por el estilo, inclusive hay gente que ya hubiera renunciado si podrían haberlo hecho, pero trabajemos pensando en las grandes reformas que se requieren sin confrontación, porque ahora, la confrontación no conduce a nada. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, también está actuando de una manera que sorprende y sorprende bien, creo yo. Por supuesto. Porque Luis Galarreta, que ahora está tan calladito, me sorprende. La verdad es que hizo un trabajo que dejó en 6% de aprobación al Congreso de la República. Y ese fue netamente labor de Galarreta y su forma de dirigir. No, y hay que decirlo, Pamela, o sea, si hemos llegado a una situación como la actual,
es porque la ciudadanía confunde Congreso con la mayoría aprofujimorista, y sobre todo la fujimorista, ¿no? Porque en el APRA hay personas que han tenido un comportamiento maduro como Jorge del Castillo, por ejemplo, en que algunos casos ha votado en contra de su bancada, no en todos, pero en algunos casos. Así es, de acuerdo. Y además se le está impulsando una agenda de reformas que en su bancada, no en todos, pero en algunos casos. Así es, de acuerdo. Y además se le está impulsando una agenda de reformas que es necesario destacar. En ese sentido, yo con mis adversarios no tengo ningún inconveniente en señalar quién está haciendo un buen trabajo o no. Y en el caso de Daniel Salaverry, indiscutiblemente se ha desmarcado muy positivamente de algunos sectores de su bancada, y yo espero que en función de eso se recupere la institucionalidad del Parlamento. No es cierto una serie de versiones que nosotros tenemos vacaciones 2 meses. ¿Quién dice eso no es vacaciones? En el Congreso, el receso parlamentario sí, significa a mí me llamaba la atención como mis hijos que ya salen de vacaciones, los congresistas se van de vacaciones como los chicos del colegio. No entiendo. Te invito, Pamela, a que mires los 2 años pasados cómo hemos trabajado todo el verano, sin excepción. Y no hubo, lo que no hay es pleno. Claro. Pero ahora sí se requiere por la Junta Nacional de Justicia. Yo he visto con buenos ojos, además, que diga, porque hay quienes dicen, si ponen como plazo perentorio el 30 de enero, va a salir un mamarracho. Mira, ayer se perdió una brillante oportunidad para que desde la estatura del presidente de la República como jefe de Estado salude ese gesto del presidente del Congreso de ampliar. En lugar de señalar innecesariamente, desde mi punto de vista, que hemos presentado proyectos, yo creo que eso... y que bueno, los 6 proyectos que no se le han dado trámite. Pero lo asesoran mal al señor presidente, ¿por qué? Y ahí no sé de quién será la responsabilidad, o del ministro de Justicia o del Premier. Pero es cierto, ¿no?, que se presentaron 6 y solamente se le ha dado trámite a 1. Parlamentarios, ayer el mismo Alberto Oliva, presidente de la Comisión de Justicia, con cordialidad tuiteó, por si acaso ya están los dictámenes. O sea, ya lo hemos hecho. Otra cosa que no se discute en el Pleno porque se le ha dado prioridad a otras cosas. Entonces, allí los miembros del gabinete, los parlamentarios han asesorado mal al presidente diciéndole que no está nada dicho. Entonces, hay que documentarse. Y afinar esas cosas. Y evitar, sobre todo, un nivel de confrontación que a nada nos conduce. Podrá generar, colocar algunos temas en la agenda, pero como te digo, ¿no? Yo he visto grandes popularidades de personas que ahorita están presas. O que han estado detenidas, como el caso de Nadine. A Nadine se le perdonaba todo con el presidente Ollanta, inclusive podían irse a París y decretar feriado el 14 de febrero, ¿no? Y el Perú aplaudía, ¿no? Cuando el 10 de San Valentín del año 2012, por ejemplo, ¿no? Y el Perú aplaudía porque ya tenía 81% y el 60%. ¿Y dónde terminaron? Es en estos momentos donde nos corresponde hablar a los políticos de toda la vida que hay que tener la calma por el bien del país y no ingresar en un clima de enfrentamiento innecesario, pues lo peor que le puede pasar al país es una guerra total. ¿Tú crees que la reforma política planteada por el presidente puede llevar a ese escenario? No, porque como tú muy bien has señalado, ese para nosotros va a constituir un excelente aporte de este conjunto de notables. Además, el presidente ha dado otras señales muy positivas, como la de un diálogo con todas las bancadas. Yo en lo único que discrepo públicamente es en anticipar ya medidas que luego se van a internalizar. O sea, si no hay inmunidad, no hay reforma. No es así. Esto hay que discutirlo. Por eso me corresponde a mí, en el inicio, indicar, cuidado, ese es un tema de debate. Que después no se vaya a convertir en un tema en el cual si no hay inmunidad, que se vayan todos. No, la inmunidad tiene que verse como un conjunto de elementos dentro de una reforma política para ver cuál es positivo o no. Y lo fundamental, que la política se hace conversando. Y conversando, y el presidente ayer lo ha planteado... Mira, el presidente, si me permite, Juan, el presidente Martín Vizcarra se ha reunido con los titulares del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, que ya ahorita entrega la posta al doctor Lecaros, y del Congreso de la República, Daniel Salaverry, para abordar la implementación de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia y otros temas. La ausencia más notoria ha sido la del fiscal de la Nación, no lo mencionó Pedro Echeverri, ni siquiera lo mencionó, quien no estuvo en la reunión en la que estuvieron presentes el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y el ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Todos ellos dialogaron por aproximadamente 1 hora en Palacio de Gobierno, y a su salida el titular del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, indicó que el encuentro tuvo por objetivo evaluar qué mecanismos se emplearán a fin de que la norma se apruebe rápidamente en el Congreso de la República. A mí personalmente, en verdad, no es que sea rápidamente, es que sea... Si no se termina el 30, acá, no es la palabra que usar. Bien que el presidente del Congreso, Salaverry, haya dicho se amplía. Porque si no, no queremos mamarrachos que después nos estemos lamentando, ¿no es cierto? Espero que me comprenda el presidente del Congreso, esto no es una infidencia. El día de ayer yo he estado reunido 2 horas con el presidente del Congreso a solas, y uno de los temas que me trató el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, fue la necesidad
de impulsar y apoyar el trabajo de la Comisión de Justicia por ese tema. O sea, un día antes de esta reunión con el presidente, en el Congreso hay todo el ánimo para sacar adelante lo que se requiera, pues está embalsado todo el proceso o de ratificación o de destitución de jueces corruptos, ¿no es cierto? Así, claro. Ahora, en el caso de los jueces corruptos, ¿no es cierto? Así, claro. Ahora, en el caso del señor Chávarri, que no ha sido invitado, bueno, es un personaje muy cuestionable. Cuestionado. ¿Te parece correcta la actitud del presidente? Es que tiene que marcar distancias. Y mira, se le criticó mucho y fue invocado en la carta de Alan García solicitando su frustrado asilo político las referencias que habían hecho tanto el premier como el presidente sobre Chávarri, ¿no es cierto? Mira, constitucionalmente, el sistema de justicia lo representa el presidente de la Corte, en este caso Víctor Prado Saldarriaga, que como tú muy bien has señalado, todavía no le entrega la posta al doctor Lecaros. Está el miembro del Tribunal Constitucional, o sea, ahí está presente un Consejo de Estado. Sí, claro. El presidente ha llamado a quienes tenía que llamar. Hay una confusión en quienes dicen que también tiene que estar el Ministerio Público. El Ministerio Público es parte dependiente del sistema de justicia. El sistema de justicia lo representa Víctor Prado. O sea, estamos hablando de un Consejo de Estado y está muy bien. Entonces, algunas personas que dicen que no está, pues se equivocan. Pero estamos hablando de una suerte de Consejo de Estado. Entonces... Y están las cabezas de los poderes. El poder legislativo, Daniel Salaverry. El Poder Ejecutivo, el propio Presidente de la República, y con una expresión de apoyo en el ministro Ceballos. El Presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga. O sea, al ser un Consejo de Estado, están quienes tienen que estar. ¿Deberían haber recambios en el gabinete? Porque también se habla de eso, ¿no? Aparte de las dos personas que se han mencionado, o de las dos carteras, yo creo que el presidente podría aprovechar la oportunidad y de ahí la dilatación. De repente algún gobernador regional termina el 31 de enero y salta al gabinete. Podría darse de ahí la demora, ¿no? Finalmente, habíamos comenzado... El 31 de diciembre, perdón. 31 de diciembre. Habíamos hablado de esta Alan García, que denuncia, me están chuponeando, y cuando lo citan a sustentar su denuncia, no acude, y tenemos el pedido de interpelación al ministro del Interior. Me parece incoherente, ¿no? Desde cualquier punto de vista. Incoherente porque él en realidad dicen que el asunto de fondo ahí es deshacerse del coronel Colchado, que es el que ha impulsado precisamente, colaborado con la investigación Lavallato y todas las interceptaciones que terminaron con estas pruebas en los cuellos blancos, ¿no? Es tan confuso el asunto que yo ya no sé si ese es un daño colateral. O que realmente ese es el objetivo. Claro. ¿Por qué? Yo considero que lo que él está buscando con todo esto es, ante el mundo, mantener vivo el tema de la persecución política. Pero con esas incoherencias, él solo se dispara a los pies. Porque ¿quiénes pidieron que se lacre el vehículo? ¿Quiénes pidieron que se acerque el fiscal? Los señores del Partido Aprista. Y cuando el fiscal acelera el proceso, deslacre el auto, lo convoca para que a la brevedad dé su posición sobre el tema, el presidente García no va. Entonces hay una incoherencia tremenda. Y en paralelo persisten en una moción que desde mi punto de vista no tiene ni pie ni cabeza, que es la moción de interpelación contra el general Morán, ¿no? Que me parece a mí completamente incongruente. Finalmente, Juan, la situación de la bancada, permanentemente se percibe este tema de falta de comunicación, falta de coherencia, la forma en que votan. Hemos hablado por teléfono, recuerda, sobre el tema de... El tema del impuesto selectivo al consumo, no sé qué otra ley en la la del financiamiento ilegal. La del financiamiento ilegal. ¿Cómo es que la bancada... Que el presidente la mencionó ayer, con justa razón. Exacto. ¿Cómo es que la bancada, su bancada, termina firmando a favor de este proyecto de ley que es perdónenme, pero es un mamarracho? Mira, tengo que señalar que tiene nombre y apellidos que incluye incluso a Pedro Pablo Kuczynski. Ana María Choquehuanca, Mercedes Arauz y yo estamos en contra de eso, y afortunadamente estábamos de viaje los tres, en distintos lugares, pero de viaje. Y seguramente por eso ha habido una discusión en la bancada y ha predominado un sector que puede tener razones jurídicas para este tema, pero se necesitaba de una mayor cantidad de gente para que dé su punto de vista. Lo positivo es que este mismo grupo humano ha decidido apoyar la reconsideración del voto que va a ser este día lunes. Y ese es otro error en el mensaje que es necesario señalar. El presidente ha dicho, se ha dado una ley, ¿no? Se va a reconsiderar el lunes, todavía no hay ley. Ha quedado todavía stand-by, pues no va a la segunda votación y hay un pedido de reconsideración. Y eso lo vamos a hacer el lunes. Y yo creo que va a ser rechazada mayoritariamente, ¿no?
Juan, gracias por estar con Muchas nosotros el lunes. Y yo creo que va a ser rechazada mayoritariamente, ¿no? Juan, gracias por estar con Muchas nosotros. gracias, un placer, Pamela. Gracias. Son las 2 de la tarde en punto, vamos a ver titulares actualizados de la hora.